Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este espacio vamos a estar hablando sobre el continente de Europa. Para comenzar, quiero presentar los integrantes que conforman este grupo. Primero, Dana Botía, segundo, Nasli Niño, tercero, Diego Díaz y por último mi persona, Fernanda Cancela. A continuación, los ítems de los cuales estaremos hablando a lo largo del video. Primero, características del medio físico y recursos naturales. Segundo, aspectos demográficos. Tercero, países que conforman la integración de Europa. Cuarto, características y aspectos relevantes de la economía de los países. Quinto, infraestructura y rutas de acceso al continente. Sexto, influencia de las políticas económicas. Séptimo, ¿qué relaciones de integración económica tiene el continente y cómo aporta el comercio internacional? Octavo, referencias bibliográficas. Primero, medios físicos, empezaré hablando sobre la localización geográfica de Europa. Europa limita al este con Asia, limita al oeste con el Océano Atlántico, limita al norte con el Océano Ártico y limita al sur con el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra y el cuarto más poblado. El continente europeo se localiza en el hemisferio norte y cuenta con una extensión territorial de 10,18 millones de kilómetros al cuadrado. Relieve. El relieve de Europa consta de tres unidades básicas: llanuras, mesetas y macizos antiguos y cordilleras jóvenes. En las llanuras se sitúa el centro del continente, dominado por la Gran Llanura Europea. Mesetas y macizos antiguos. Los ejemplos más destacados son las mesetas de Finlandia y de Suecia, y los macizos de los montes escandinavos, los Vosgos, el macizo central francés y los Urales. En las cordilleras jóvenes, las más importantes son los de Pirineos, los Alpes, los Apeninos, los Alpes Dináricos, los Carpatos y el Cáucaso, con el pico más alto de Europa, el monte Elbrus. Hidrografía. Las costas europeas son muy recortadas y tienen numerosos cabos, golfos y penínsulas. También forman parte del continente numerosas islas y varios archipiélagos. Son numerosos los mares que bañan las costas europeas y los lagos son muy abundantes en Suecia y en Finlandia, aunque los más extensos se encuentran en Rusia. El mayor lago salado del mundo es el mar Caspio, comparte sus aguas con Asia. Recursos naturales. Europa cuenta con importantes recursos en los metales. Rusia y Ucrania son los principales proveedores de petróleo, lo que le ha dado una ventaja estratégica en la negociación internacional. Fuera de Rusia, el petróleo es relativamente escaso en Europa, excepto en la costa de Escocia y de Noruega. La madera, la turba y el potasio son importantes para la economía europea. También tienen desarrollada la industria pesquera. El zinc y el cobre son los principales recursos compartidos por casi todos los europeos. En Islandia existe una empresa líder en energías alternativas, ya que los países bálticos tienen tan escasos recursos que dependen de otras potencias como Suecia para el comercio. Ahora empezaré hablando por zonas en Europa. Primera zona, Occidente de Europa. España y Francia comparten fuertes reservas de carbón y zinc, así como de cobre y plomo. Francia tiene una ventaja en la bauxita y el uranio. En Gran Bretaña tienen algunas reservas submarinas de petróleo y gas natural, así como importantes reservas de carbón y algo de oro. En el oriente de Europa, en Rusia, tienen abundantes recursos naturales. Tienen un gran porcentaje de petróleo del mundo y gas natural, como lo había dicho, así como enormes reservas de casi todos los minerales estratégicos más importantes valorados hoy en día. En el sur de Europa, en Italia, podemos encontrar con importantes reservas de carbón, mercurio y zinc. En Croacia se cuenta con cantidades limitadas de petróleo y algo de bauxita. En Bosnia tienen reservas de bauxita, carbón y mineral de hierro. El sur de Europa tiene una industria pesquera bien desarrollada. En el norte de Europa, algunos países como Dinamarca tienen algunas reservas de petróleo y gas natural. En Alemania tienen grandes reservas de carbón, así como el níquel y el lignito, o el carbón marrón similar a la turba. Y en Escandinavia es relativamente rica en petróleo y gas natural. A continuación, seguiremos con los aspectos demográficos, los cuales lo hablará mi compañera Dana Botía. Bueno, como ya se mencionó, yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos demográficos del continente.
Su población cuenta con aproximadamente 746 millones de personas, de las cuales 448 pertenecen a la Unión Europea. En este continente prevalece una alta esperanza de vida que ronda los 74 y 79 años. Sin embargo, su población cuenta con un rápido proceso de envejecimiento. De acuerdo con un análisis realizado por Euronews y la Comisión Europea, y como pueden observar ustedes en pantalla, en 2021 se determinó que representan el 9.61% de la población mundial. Sin embargo, desde la fecha a 2030, la mayoría de los países aumentarán el número de trabajadores de más de 50 años al 55% de su mano de obra total. Y para el 2070 se prevé que el 30.3% de la población tenga 65 años o más y que el 13.2% tenga 80 años o más. Adicionalmente, también se piensa que podrían llegar a representar tan solo el 4% de la población mundial. Entonces, a causa de esta problemática, la Comisión Europea insiste en desarrollar un marco estratégico de transversalización del envejecimiento para asegurar su consideración e integración sistemática en las políticas públicas. Al igual que la Comisión, los países de la UNSE pidieron en una declaración incorporar el envejecimiento en todos los ámbitos de las políticas para adaptarse adecuadamente al cambio demográfico y que las sociedades y economías puedan satisfacer las necesidades e intereses de todas las edades. Así, pues se fortalecería la inclusión social y la solidaridad entre las generaciones. Todo esto, por supuesto, es con el fin de ayudar a las personas y a las comunidades más afectadas y facilitar su adaptación a esta realidad tan cambiante. Asimismo, promover aún más la preparación de los países para financiar un mayor gasto público vinculado directamente al envejecimiento de la población. Ahora, con respecto a la densidad de la población, que es la cantidad de personas por unidad de área, como pueden observar en esta tabla, el país con menor densidad de población es Islandia, que cuenta con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y el mayor es Mónaco, que cuenta con 15.470 habitantes por kilómetro cuadrado. Este número, o esto se analiza con el número de personas por país y el área del mismo. A continuación, mi compañera Nasli realizará una explicación relacionada con las características y aspectos económicos más importantes de los países europeos. Muchas gracias. Países que conforman la integración europea. Para empezar, Europa no es la Unión Europea y la Unión Europea no es Europa. La integración de los países del viejo continente es mucho más profunda, con varios niveles de asociación que reflejan su diversidad. Esta es la composición de la integración europea. La Unión Europea, la Eurozona, el espacio Schengen, la Asociación de Libre Comercio, la Unión Aduanera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los países miembros de cada uno. La Unión Europea, los miembros de la Unión han crecido desde los 6 estados fundadores, que son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, a los 27 que hoy conforman la Unión Europea, que son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia. La eurozona es la moneda común introducida en 1999. Desde entonces son 19 los estados que la han incluido en sus sistemas económicos, que son Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.
El espacio Schengen es el acuerdo firmado en 1985 en la ciudad luxemburguesa de Schengen. Este dio pie a la creación del espacio común europeo y a la consecuente supresión de fronteras internas. Los únicos países que son miembros y que no están en acuerdo son Reino Unido, Irlanda, Croacia, Rumania, Bulgaria y Chipre. La Asociación Europea de Libre Comercio es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica integrada por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, Noruega, Suecia y Suiza. La Unión Aduanera de la Unión Europea es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1950 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica Europea integrada por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Por último, el Espacio Económico Europeo es el fruto del acuerdo suscrito en 1994 entre la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, a excepción de Suiza. Se trata de una alternativa para participar en el mercado de la Común Unión sin pertenecer a ella. A continuación, voy a hablar sobre las características y aspectos relevantes de la economía europea. Bueno, les voy a hablar sobre el comercio. La Unión Europea es el más grande exportador de productos y servicios en el mundo. El comercio interno entre sus miembros es ayudado por la eliminación de ciertas barreras como controles de fronteras y aranceles. La mayoría del comercio y de las exportaciones externas de la Unión se llevan a cabo con China, Mercosur, Estados Unidos, Japón, Rusia y otros miembros no pertenecientes a la Unión Europea. Las principales actividades económicas son, actualmente se posiciona como potencia en las industrias globales. Estas contribuyen a las actividades de gran valor económico que generan una gran cantidad de empleos. Estas son la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria química, la industria de alimentos y la silvicultura. La industria automotriz. La Unión Europea es la región líder de manufactura de automóviles en el mundo. Se estima que el 34% de los vehículos del mundo son fabricados en Europa. Esta industria ofrece empleo a más de 2 millones de personas e indirectamente crea trabajos que emplean más de 10 millones de personas alrededor del continente. Esta se localiza más que todo en Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Las principales compañías de la industria automotora son Volkswagen, Mercedes-Benz, Aston Martin, BMW, Ferrari y Jaguar. La industria aeronáutica. La Unión Europea es un líder mundial en la producción de aeronaves civiles, incluyendo helicópteros, motores, partes y componentes. Sus productos son exportados hacia todo el mundo. Este ofrece empleo a cerca de 4 millones de personas, siendo una mayoría de ellos integrados en la tecnología de aviación, mientras que el resto es reclutado en programas de espacio y de misiles. La industria química. La industria europea es un líder global en la producción de químicos. Este incluye un 27% de la producción mundial total. Los que lideran esta área son los países de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. La mayoría de los productos químicos incluyen a los petroquímicos, a los polímeros y a la química fina. La industria de alimentos. La industria europea de alimentos y bebidas denomina a la industria alimentaria como su más grande importador. Además, es el segundo exportador más grande del mundo. Su destino más popular es Estados Unidos, seguido por Japón.
Esta industria es el sector más grande en términos de empleo y valor añadido. Provee mercancía para comerciar con el resto del mundo. Las ganancias en esta industria sobrepasan los 90 billones de euros. La colecta de hongos, trufas, frutas, así como el cultivo de plantas medicinales y miel son los más importantes, localizadas por toda Europa. Ahora les voy a hablar sobre la industria silvícola. El manejo de los árboles y otra vegetación encontrada en los bosques es una industria importante en Europa. Se estima que produce más de 60 millones de dólares cada año. La industria de la madera emplea a más de 3.7 millones de personas. La explotación forestal se localiza más que todo en los países del norte. Las industrias silviculturas más importantes en esta región son el papel, la carpintería y la fabricación de muebles. Este continente es un prominente exportador de productos del bosque que sirven como materia prima para fabricar otros productos. Bueno, les voy a dar un dato importante, que es la Unión Europea alberga importantes reservas de carbón, petróleo y gas natural, aunque son insignificantes en comparación con otros sectores como Rusia, América Latina u Oriente Medio. En 2001, la Unión Europea en conjunto produjo 3.424.000 barriles por día, consumiendo sin embargo 14.590.000 en 2001 de barriles diarios. Por último, les voy a hablar del turismo. Europa es el destino turístico mundial por excelencia. El turismo desempeña un papel fundamental en el desarrollo de numerosas regiones europeas, en particular las menos desarrolladas debido a su potencial de creación de empleo y a sus considerables efectos colaterales, especialmente para las personas jóvenes. El turismo se ha mostrado una gran resistencia y un crecimiento persistente incluso durante la reciente crisis, centrándose en Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Rusia. Ahora, a continuación, mi compañero Diego hablará sobre la infraestructura y rutas de acceso al continente europeo. Ruta de acceso al continente. Europa. Principales aeropuertos. Heathrow Aeropuerto de Londres. Heathrow es el aeropuerto más grande de Europa y de mayor actividad. Pasaron al cabo 81 millones de pasajeros y se llevaron a cabo 476.000 operaciones aéreas. Maneja una cantidad de 500.000 toneladas de carga al año. Fue inaugurado en 1946 y el primer vuelo comercial de pasajeros salió ese mismo año con destino a Buenos Aires. Pasajeros totales 22.109.550 y operaciones aéreas 207.000. Roissy Charles Aeropuerto de París. El aeropuerto de la capital francesa tuvo 76 millones de pasajeros en 2019. Es el segundo aeropuerto más transitado de Europa. Tiene una superficie de 32 kilómetros cuadrados y se extiende varias comunas de la periferia de París. Inaugurado el 8 de marzo de 1974, tardó su construcción más de 10 años. Volumen de pasajeros 76.150.007, operaciones 498.175 y tuvo una cantidad de 2.156.000 toneladas. Aeroport Schiphol, Ámsterdam, Países Bajos. El principal aeropuerto de Países Bajos tuvo 72 millones de pasajeros en 2019. Abrió sus puertas en septiembre de 1916 como base aérea militar. Fue destruido casi en su totalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se reconstruyó. Es el mejor aeropuerto de Europa Occidental en 2020. Schiphol ganó el primer premio de mejor aeropuerto del mundo en 1980, 1981, 1984, 1985, 86, 87, 90 y 2003. Durante 15 años consecutivos tuvo como mejor aeropuerto de Europa desde 1988 hasta 2002. Entre otros factores, su puntualidad y la gran cantidad de vuelos y directos y destinos intercontinentales. Pasajeros 68.515.000 y total de operaciones 496.708. Frankfurt Airport, aeropuerto de Frankfurt del Meno.
Frankfurt, el aeropuerto de Alemania, tuvo 70 millones de pasajeros en 2019. Cuenta con conexiones aéreas en los 5 continentes con más de 300 destinos en todo el mundo. Puede presumirse el aeropuerto con las rutas más directas a nivel global. En julio de 2016 celebró su 80 aniversario. Volumen de pasajeros 70.590.000. Operaciones aéreas 513.000 y total de carga 216.000. Estambul Airport, aeropuerto de Estambul. El aeropuerto de Estambul, diseñado como el mayor del mundo, actualmente tiene una capacidad de hasta 150 millones de pasajeros anuales, ampliables hasta 200 millones a medio plazo. Cuenta con conexiones aéreas prácticamente en todos los países del mundo. El aeropuerto fue inaugurado el 29 de octubre de 2018. Su cantidad de pasajeros fue de 52.578.000. Pasajeros internacionales 39.817.000. Principales puertos. Europa. Puerto de Rotterdam. Países Bajos. Desde 1962 hasta 2004 fue el puerto más activo del mundo, cubriendo una superficie de 105 kilómetros. El puerto de Rotterdam se extiende a una distancia de 40 kilómetros. Rotterdam movió en el 2020 un total de 436 millones de toneladas. Puerto de Ambares, Bélgica. Este estuario es navegable por barcos de más de 100.000 toneladas hasta 80 kilómetros hacia el interior. Su ubicación tierra adentro hace que el puerto de Ambares goce de una ubicación más central en Europa que la mayoría de puertos en el Mar del Norte. Los muelles de Ambares están conectados con el interior por el ferrocarril, vías fluviales y carreteras. Puerto de Hamburgo, Alemania, es uno de los primeros puertos en el mundo por el volumen de manejo de contenedores. Su historia es casi tan larga como la ciudad de Hamburgo, ya que fue fundado en 1189 y por siglos ha sido un puerto fundamental en Europa. Hamburgo es el puerto más importante de Alemania y uno de los más grandes del mundo por tener un régimen de puerto libre y estar situado en una bahía de aguas profundas sobre el río Elba. Este complejo portuario es ideal para la entrada y salida de mercancías. Puerto de Valencia, España. El puerto canaliza el tráfico de prácticamente cualquier tipo de mercancías de todos los sectores de la economía. Principalmente sus clientes destacan de los sectores de mueble y madera, textil, calzado y agromaderado y alimentario, tales como gasolina, carbones, frutas, químicos, automóviles. Entre ellos destacan algunas marcas como Ford, Fiat, Land Rover, construcción, cemento, clínker, azulejos y entre otros. Puerto de Algeciras, España. Plataforma de conexión entre las líneas marítimas que unen entre sí Europa, África, América y Asia. El puerto Bahía de Algeciras es el centro logístico marítimo y portuario de referencia en el Mediterráneo occidental. 2 terminales de contenedores operan actualmente en sus instalaciones, APM Terminals y Algeciras, con un total de vehículos de 1.144.155, mercancías 98.178.171 y contenedores 4.515.000, a una escala de 28.446.000. Ahora a continuación le haremos entrada a mi compañera con el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la influencia económica del continente en el mundo, uno de los bloques políticos y económicos más importantes se encuentra en este continente y, como ya se ha mencionado, es el de la Unión Europea. Este tiene un PIB que representa en torno al 22% del PIB mundial. Es líder en software industrial y robótica y sectores industriales globalmente competitivos. Cuenta con los activos y las economías de escala necesarias para competir en las mejores condiciones por una posición de liderazgo en la economía digital mundial y con ello garantizar el crecimiento, el empleo, la sostenibilidad de las políticas sociales. Pese a albergar tan solo el 6.61% de la población mundial, como ya les había mencionado, su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 15.6% de las importaciones y exportaciones mundiales. Y aquí precisamente es en donde se registra su influencia económica en el mundo, puesto que junto con Estados Unidos y China, la Unión Europea es uno de los 3 mayores actores mundiales del comercio internacional. Este ha sido potenciado en gran parte debido a los acuerdos comerciales y a la integración económica que ha tenido el continente, la cual será explicada con mayor detalle por mi compañero Diego Díaz. Muchas gracias. ¿Qué relación de integración económica tiene el continente y cómo aporta al comercio internacional? El modelo europeo de integración económica se ha convertido en una referencia inevitable para cualquier proyecto de integración.
El compromiso político fuerte y sostenido, la construcción de un sistema jurídico e institucional supranacional y las políticas y acciones comunes tendientes a consolidar la integración económica. En América Latina, los diversos procesos de integración enfrentan, más allá de algunos avances serios, a las limitaciones. Si cabe en comparación, es fácil, la experiencia europea permite extraer algunas conclusiones útiles para la región. La evolución de la integración europea desde la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957 hasta la Unión actual Europea (UE) no ha estado extensa de periodos problemáticos y críticos. Sin embargo, no ha impedido que su contribución del proceso de desarrollo económico haya sido positiva, lo que explica que un número creciente de países europeos hayan decidido participar plenamente del proyecto de integración. De los 6 miembros fundadores, se ha pasado a una UE, con 27 socios y con diversos países candidatos a la adhesión. De la creación de la CEE, también estimuló el interés por la integración económica en los países de desarrollo, entre ellos los latinoamericanos. Desde los 60 se han venido llevando a cabo diferentes iniciativas de integración económica en América Latina, que ha tomado como referencia el modelo europeo. Pero los resultados de la mayoría de las iniciativas no han estado a la altura de las expectativas iniciales. Las diferencias estructurales dominantes entre ambas regiones son uno de los factores que han explicado este desempeño, tanto sin disparar, pero solo parcialmente y no solo un modelo determinante. Hay otros factores, particularmente 3, y el compromiso político, el sistema jurídico e institucional y las políticas de acciones comunes. El objetivo principal es comparar los procesos de integración económica en Europa y América Latina e inferir lecciones que puedan servir para superar las actuales limitaciones del regionalismo latinoamericano, estructurando 2 secciones. La primera, comparar las existencias de Latinoamérica, y la segunda, desarrollar las principales conclusiones de las obtenidas por esta comparación. Ahora daremos paso al siguiente tema. Muchas gracias. Ya para finalizar esta exposición, estas son algunas de las fuentes de información que utilizamos. En total utilizamos más de 20 fuentes de información, pero pues por cuestiones de espacio no pudimos ponerlas todas en la diapositiva. Y muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido una explicación amena para todos ustedes y hayan aprendido un poco más sobre el continente europeo. Muchas gracias.